Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que nos encontramos abordando en estos vídeos aún la sintaxis básica del lenguaje. Los comienzos en cualquier lenguaje de programación son duros porque antes de poder hacer cosas interesantes estamos obligados a conocer la sintaxis y eso pues casi siempre es un poco aburrido. Pero bueno, no os preocupéis porque espero que pronto nos podamos poner a realizar cosas interesantes con este lenguaje. De momento en este vídeo vamos a abordar otra estructura fundamental más, que son las tuplas. Si entendimos en el vídeo anterior el concepto de lista y el funcionamiento de las listas, no vamos a tener ningún problema con las tuplas, porque son unas estructuras muy parecidas a las listas, con algunas restricciones. Las tuplas no son ni más ni menos que listas inmutables. Algo inmutable, pues es algo que no cambia a lo largo del tiempo. En definitiva, una tupla es exactamente igual que una lista en la que no podemos ni añadir elementos, ni eliminar elementos, ni mover elementos. Por eso es inmutable, porque no la podemos modificar. Entonces hay que tener en cuenta que los métodos vistos en el vídeo anterior con las listas no tienen cabida a su uso con las tuplas. No podemos utilizar append, que era para agregar nuevos elementos, extend, remove, etc. A pesar de estas restricciones, las tuplas sí que permiten realizar ciertas acciones, como por ejemplo, sí que permiten extraer porciones, algo que vimos en el vídeo anterior con las listas. Bueno, pues con las tuplas también lo podemos hacer. Y hay que tener en cuenta que el resultado de extraer una porción no es que modifiquemos la tupla en la que estamos extrayendo la porción, sino que estamos obteniendo, después de extraer esa porción, una nueva tupla. Las tuplas no permiten realizar búsquedas, entonces no podremos utilizar el método index, visto también en el vídeo anterior con las listas, pero sí que permiten pues comprobar si un elemento se encuentra dentro de una tupla. Entonces, bueno, pues nos damos cuenta de que las tuplas tienen ciertas restricciones respecto a las listas y esas restricciones sí que pueden ser interesantes en algunos escenarios. Me refiero a que puede ser interesante agregar, eliminar, añadir elementos en una lista. Y bueno, pues uno se pregunta que si una tupla restringe todo eso, ¿qué utilidad puede tener, no? Y bueno, pues sí que bajo determinadas circunstancias y escenarios una tupla puede ser muy interesante. De momento, la primera ventaja que tiene una tupla respecto a una lista es que la tupla es más rápida. Cuando hablamos de rapidez no nos referimos a la hora de programarlas, ¿no? Eso depende en gran medida del programador. Nos referimos a la hora de ejecutarlas. Cuando ejecutamos un programa, una tupla siempre va a ejecutarse más rápido que una lista. Y se va a ejecutar más rápido pues por una serie de optimizaciones que tienen respecto a las listas, como por ejemplo, una tupla siempre va a ocupar menos espacio en memoria que una lista. O lo que es lo mismo, una tupla va a estar más optimizada, va a dar un mayor rendimiento en cuanto a ejecución respecto a una lista. En definitiva, si tú vas a necesitar almacenar una serie de elementos, pero esos elementos, lo único que vas a hacer con ellos en el futuro es recorrerlos para verlos, pues es mucho mejor que utilices una tupla que no una lista. Si esos elementos que tú necesitas almacenar intuyes o sabes que en un futuro vas a tener que modificarlos, eliminar, mover, agregar, etc., entonces tendrás que hacer una lista. Unas de las particularidades o funcionalidades que tienen las tuplas es que nos van a permitir formatear cadenas, lo veremos en un futuro, y también que se pueden utilizar como claves en un diccionario. Esto de momento nos va a sonar a chino porque aún no sabemos lo que es un diccionario, lo veremos en el próximo vídeo. Pero para cuando lo veamos, bueno, pues es bueno saber que una tupla se puede utilizar como clave en un diccionario, mientras que las listas no permiten hacer eso. Y bien, ¿cuál es la sintaxis de una tupla a la hora de programarla? Pues exactamente igual que la sintaxis de una lista, con una pequeña salvedad, y es que si recordáis, las listas iban siempre entre corchetes, mientras que las tuplas van entre paréntesis. Y además, estos paréntesis pueden ser opcionales. Yo recomiendo ponerlos para no confundirlos pues, en determinadas circunstancias, como por ejemplo con los parámetros que puede recibir una función, algo que veremos más adelante. Pero bueno, si se quieren omitir, se puede hacer sin problema. Y a la hora de acceder a los elementos de una tupla,
lo haremos exactamente igual a lo que explicamos en el vídeo anterior con las listas. Es decir, los elementos de una tupla comienzan pues con un índice o posición 0 y pues van incrementándose sucesivamente. Por ejemplo, en esta tupla que tengo en pantalla, formada por 3 elementos, pues tendríamos el elemento con índice o posición 0, el elemento 1, el elemento 2, etc. Y todas las reglas que explicamos en el vídeo anterior respecto a los índices para las listas es exactamente igual para la tupla. Esta diapositiva la he reutilizado del vídeo anterior y pone aquí nombre lista. Bueno, esto sería nombre tupla o el nombre que le quieras dar a la tupla. Es decir, para nombrar una tupla, pues hay que seguir las mismas convenciones que para nombrar listas o para nombrar variables. Y bueno, pues visto todo esto, vamos a trasladar toda esta teoría pues, a unos ejemplos sencillos para verlo sobre código, así que vamos a ello. Abrimos nuestro editor Sublime Text, o el que estoy utilizando yo en el curso, y respecto a esto también tengo que decir unas cosas. He recibido muchos comentarios con miles y cientos de preguntas acerca de Sublime Text. Sublime Text es un editor más. No es imprescindible, como algunos me habéis preguntado, utilizar este editor de texto para programar en Python. Podéis utilizar el propio entorno que trae Python cuando nos lo descargamos, que también viene con su consola, pues para poder programar, ¿no? Y hay muchas alternativas más. Yo he decidido utilizar Sublime pues porque es, bajo mi punto de vista, un muy buen editor de texto y sobre todo porque en los 900 vídeos que llevo en el canal, desde el primer vídeo hasta el último, me habéis preguntado sin cesar que por qué no utilizo Sublime Text. Bueno, pues aquí lo tenéis ya. Y luego también he recibido comentarios preguntándome por qué en los primeros vídeos programaba con la consola de Sublime, con Sublime REPL, y en estos últimos vídeos no estoy utilizando la consola. Bueno, no os preocupéis porque más adelante en el curso veremos la verdadera utilidad de la consola, de Sublime REPL, y de momento pues eso son cuestiones que no nos deben de preocupar en exceso, simplemente debemos memorizar cuál es la sintaxis de este lenguaje de programación. Dicho esto, lo primero que voy a hacer va a ser guardar un nuevo archivo, file save as, y a este archivo pues lo voy a llamar, por ejemplo, practicatuplas.py. Y ahora pues vamos a ver cuál sería la sintaxis a la hora de crear una tupla. Muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es escoger un nombre para la tupla, que puede ser el que queráis, respetando las convenciones mencionadas en vídeos anteriores. Igual, ahora abriríamos paréntesis y dentro de estos paréntesis los elementos que van a formar parte de esta tupla separados por comas. Si van a ser elementos de texto, pues tendrán que ir entrecomillados, y si van a ser valores numéricos, pues sin comillas, ¿no? Por ejemplo, algo así, pues mi nombre y una fecha en concreto, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra primera tupla, exactamente igual que una lista, pero con paréntesis. Si queremos acceder a un elemento en concreto de una tupla, pues exactamente igual a como hacíamos en las listas. Hay que saber cuál es el índice, y el índice se representa entre corchetes. Por ejemplo, si yo quiero acceder al elemento con índice 2, que es un 1, como podéis ver, porque este sería el elemento 0, el 1 y el 2, pues lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a poner un print para que lo imprima en la consola, y ahora vamos a decirle, por ejemplo, mi tupla, abrimos corchete, de 2, ¿no? Guardamos cambios, control S, control V para ejecutar, y me dice que efectivamente el elemento que está en esa posición es el 1. Si le decimos en vez de posición 2, posición 1, guardo cambios, ejecuto, pues me dice que es el 13, y así sucesivamente. Ya que hemos visto qué es una tupla y qué es una lista, conviene saber que tenemos dos métodos que permiten convertir tuplas en listas y viceversa, listas en tuplas. Para convertir una tupla en una lista, contamos con el método list. ¿Cómo se utiliza este método? Bueno, pues podemos crear, por ejemplo, una lista a la cual podemos denominar o llamar mi lista y decirle que esto es igual a list de la tupla que queremos convertir. Es decir, mi lista es igual a list de mi tupla. Lo que hemos hecho es almacenar en esa variable pues una lista que la hemos convertido o que la hemos construido a partir de la tupla que ya teníamos, ¿no? Ahora, si nosotros le decimos, por ejemplo, aquí print mi lista, bien escrito, a ser posible, pues si guardamos cambios, control S, y ejecutamos con control V, vemos como efectivamente lo que imprime es una lista, y sabemos que es una lista por los corchetes, ¿no?
Si en vez de decirle que imprima la lista, imprima la tupla, guardamos, ejecutamos, pues entonces lo que imprime es la tupla y lo sabemos por los paréntesis. El método para realizar el proceso inverso, es decir, convertir una lista en tupla, es el método tuple o tuple, como lo queráis decir, ¿no? Vamos a hacer una prueba rápida. Vamos a convertir rápidamente, pues, lo que antes era una tupla en una lista. Vamos a llamar, por ejemplo, mi lista. Vamos a decir que la lista, pues, es la que tenemos en pantalla. Evidentemente, tendremos que utilizar corchetes. Y aquí vamos a decirle que mi tupla, pues, es igual a tuple de mi lista. Es decir, hemos hecho lo contrario de lo que acabamos de hacer hace un instante. Si nosotros le decimos que imprima la tupla, guardo cambios y ejecuto, pues vemos cómo nos la imprime con paréntesis, ¿no? Hemos convertido lo que era una lista en una tupla y lo hemos almacenado dentro de mi tupla. Y si le decimos que imprima mi lista, guardamos, ejecutamos, pues imprime la lista, como podéis ver. Bueno, pues list y tuple, métodos para convertir una cosa en otra. Hemos visto que las tuplas sí que permiten, algo que va a ser muy útil en el futuro, comprobar si hay elementos dentro de esta tupla, ¿no? Y eso lo conseguimos con la instrucción in, de tal forma que, con este mismo ejemplo, si nosotros le decimos que mire a ver o que nos imprima, a ver si Juan, por ejemplo, es decir, esta cadena de caracteres se encuentra dentro de la tupla, pues le diríamos Juan in, y ahora pues hay que escribir el nombre de la tupla. Recordar que lo primero que hemos hecho ha sido crear o declarar una lista y después la hemos convertido en tupla para almacenarla en la variable mi tupla. Luego entonces Juan in mi tupla. Esto lo que debe hacer es imprimir true si se encuentra y false si no se encuentra, con lo cual si guardo y ejecuto, pues evidentemente me dice que true porque sí que está, ¿no? Si le pregunto por cualquier cosa que no esté, guardo, ejecuto, pues me dirá que false porque no está. Hay un método que permite una instrucción que permite realizar algo muy parecido, que es el método count. El método count nos permite averiguar cuántos elementos que nosotros le preguntemos se encuentran dentro de una tupla. ¿Cómo utilizamos este método? Pues de la siguiente forma. Imaginaos que le quiero preguntar cuántas veces se encuentra el elemento 13 dentro de lo que sería la tupla. Bueno, pues haríamos lo siguiente. Print, nombre de la tupla, pues mi tupla, punto count, se abren los paréntesis del método count y dentro de los paréntesis del count el elemento por el que le quieres preguntar. Le estoy diciendo que me cuente dentro de esta tupla cuántas veces se encuentra ese elemento. Debe de imprimir un 1 porque se encuentra una vez. Guardamos cambios, ejecutamos y efectivamente así es, ¿no? Si nosotros a la lista original que luego hemos convertido en tupla le agregamos otro elemento 13, guardo cambios, ejecuto, me dirá que 2 y efectivamente así es, ¿no? En la lista original que luego hemos convertido en tupla, pues este elemento se encuentra 2 veces. Otro método que puede ser muy útil y necesitaremos en un futuro, sobre todo a la hora de utilizar bucles, que ya entraremos en eso, pues el método len. El método len nos permite averiguar la longitud de una tupla, de tal forma que si le decimos, por ejemplo, print mi tupla. No, en este caso sería, el método len se utiliza de la siguiente forma, print len, abrimos los paréntesis del método y dentro la tupla de la que queremos averiguar la longitud. Guardamos cambios, actualizamos y me dice que tiene 5 elementos. Ojo porque esto no te da el último índice, te da cuántos elementos hay. Y es cierto, ¿no? Un elemento, 2, 3, 4 y 5. El último elemento tendría índice 4, pero son 5 los elementos. Es posible también crear lo que se denominan tuplas unitarias. ¿Esto qué es? Pues una tupla con un único elemento. Es muy importante que cuando quieras hacer esto, pues la tupla sea de la siguiente forma. El elemento que queremos almacenar dentro de la tupla y una coma a continuación. Si no ponemos esta coma, no estamos hablando de una tupla unitaria, una tupla con un único elemento. Entonces esto sería una tupla unitaria y podemos hacer lo siguiente, podemos imprimir la longitud de esta tupla para ver que efectivamente tiene un único elemento. Si guardo y ejecuto, pues efectivamente así es, ¿no? Bueno, pues esto, como digo, se llama tupla unitaria.
Bueno, si recordáis, he dicho hace un instante que a la hora de declarar o de crear una tupla, los paréntesis son opcionales. Y eso es cierto, porque también podemos crear una tupla de la siguiente forma. Vamos a eliminar estos elementos. Puedo crear una tupla prescindiendo totalmente de los paréntesis. Esto que acabo de escribir en pantalla también es una tupla. De hecho, si decimos que imprima esta tupla, guardo, ejecuto, vemos cómo se considera como una tupla porque le pone los paréntesis correspondientes. Lo único que ocurre es que esta notación, que es posible y la podéis utilizar si queréis, a veces nos puede llevar a confusión cuando utilicemos funciones con parámetros y que reciben parámetros, ¿no? Y esto es algo que veremos más adelante. Luego, entonces, yo recomiendo siempre poner los paréntesis. Lo que acabamos de hacer de escribir una tupla sin paréntesis se conoce como empaquetado de tupla. En definitiva, se trata de una tupla, pero bueno, se denomina de esta forma, ¿no? Se dice que estamos empaquetando una tupla. Y también tenemos el proceso inverso, que es muy interesante. Tenemos el proceso de desempaquetado de tupla. ¿Y eso en qué consiste? Pues mirar, es algo muy interesante porque permite asignar todos los elementos que forman parte de una tupla a diferentes variables de una manera sencilla. Vamos a declarar una tupla, como lo haríamos normalmente, que es con sus paréntesis, ¿no? Y antes de imprimir esa tupla, lo que voy a hacer va a ser crear una serie de variables separadas por comas, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo una variable a la cual llamo nombre. A continuación creo una variable a la cual llamo día, otra mes y otra año. Utilizo GN porque no es recomendable en programación utilizar caracteres latinos como la ñ, ¿no? Como podéis observar, mi objetivo final es almacenar dentro de cada una de estas variables el valor correspondiente que tenemos dentro de una tupla, ¿no? Entonces, pretendo almacenar Juan dentro de nombre, 13 dentro de día, 1 dentro de mes y 1995 dentro de año. Y eso, como digo, es muy fácil en Python utilizando lo que se llama desempaquetado de tuplas, que no es ni más ni menos que decirle lo siguiente. Estas variables, separadas por comas, es igual a la tupla que hemos creado. Y ya está. Con esto, automáticamente lo que hace Python es asignar cada uno de los valores de la tupla por orden a las variables declaradas. Si hacéis una prueba y le decís que imprima la variable nombre, luego le decimos que imprima la variable día, vamos a decirle también que imprima, por cambiar el orden, para que veáis que lo tiene perfectamente asignado, el año y por último el mes, por poner un ejemplo, guardamos, actualizamos o ejecutamos y si os dais cuenta, dentro de nombre me almacena Juan, dentro de día almacena el 13, dentro de año almacena 1995 porque es la última variable que hemos creado, ahí está, y la última en imprimir es mes e imprime 1. Bueno, pues esto es lo que se conoce como desempaquetado de tuplas. Y por último, para terminar el vídeo, recordar que no podemos utilizar nada que intente modificar una tupla como hacíamos con las listas. Si nosotros le decimos mi tupla.append, como hacíamos con las listas, con el método append, y ahora pretendo aquí agregar un nuevo elemento, si guardas y ejecutas te va a dar un error, te va a lanzar una excepción. Y bueno, pues todo esto respecto a las tuplas. Yo creo que tenemos las herramientas necesarias para poder trabajar ya con tuplas, con listas, y en el futuro, en el próximo vídeo, pues veremos los diccionarios. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.